necesitamos que los padres y los profesores de jardines y escuelas entiendan que las niñas son capaces de estudiar carreras técnicas. Si hasta los 6 años las niñas no consideran que son buenas para las matemáticas, que pueden estudiar una carrera técnica, no lo van a hacer. Bueno, primero buenas tardes con todos. Para mí es un honor estar acá. Le agradezco a Jorge, a América Economía y obviamente a Vistazo por la invitación. Y yo tengo mis notitas porque no soy tan buena con la memoria y también me pongo muy nerviosa cuando hablo en público. Así que bueno, yo les voy a hablar un poquito sobre mí, pero también les voy a hablar un poquito por qué hablo sobre mí y por qué es importante que a través de nuestras historias personales podamos seguir empoderando y ayudando a que más mujeres lleguen. Mi nombre es Ruth Zambrano, yo soy portovejense, a mucha honra manabita. Soy ecuatoriana, obviamente, y estudié Ingeniería en Electrónica en la Escuela Politécnica del Ejército. Soy gerente general para SLB, para Ecuador, Colombia y Perú. Y para quienes no conocen acerca de SLB, nosotros somos el grupo empresarial multinacional más grande del Ecuador, el mayor inversor internacional que tiene el Ecuador en estos momentos. Y esa soy yo, de chiquita. Quería ser artista. Quiero todavía ser artista, es uno de mis hobbies. También quería ser princesa, quiero ser princesa, soy princesa y siempre digo eso. Por diferentes razones que vienen mucho con esos estereotipos de los que habló Cristina, de los que habló Leticia, no estudié para ser artista, a pesar de que sigo, como saben, ahí estoy tratando, y eso es este año, tratando de aprender un poco de saxofón, pero no estudié para ser artista, estudié para ser ingeniera. Y a pesar de que al inicio fue muy difícil para mí el cambiar de parecer para estudiar una ingeniería, me di cuenta que la ingeniería también podía ser ese lienzo para mi creatividad, porque al final ser artista o ser ingeniero o ser princesa tiene mucho de creatividad y como ingeniera también puedo tener mucha creatividad. Y aquí para mí viene la primera enseñanza que a mí me gustaría dejarles a todos, y es el hecho de que para estudiar una ingeniería, matemáticas, física o arte, no se necesita ser un genio, se necesita solamente tener voluntad, querer hacerlo. Es voluntad lo que ha llevado a los seres humanos, mujeres y hombres, a conseguir las más altas posiciones, lo mejor para los seres humanos. Y aquí también quiero hacer una invitación, porque yo creo que este tipo de foros, si bien es muy importante que los hagamos en la capital, o que los hagamos en Guayaquil, o que los hagamos en las ciudades grandes, tenemos que poder llevarlos a las escuelas, porque tenemos que poner esos roles femeninos en la presencia de las niñas para que vean que sí es posible llegar. Y yo hoy quiero decirles que sí es posible llegar. Mi esposo, Alfredo, tenemos un perro que se llama Gaspar y 2 gatos, Giuseppe y Gio, y son mi apoyo, tanto mi familia chica como mi familia extendida son mi apoyo, porque si vas en la vía correcta vas a encontrar aliados, pero también son apoyo mi empresa, las redes de apoyo femeninos que tenemos dentro de mi empresa y también muchas redes de apoyo femeninos que yo he encontrado a lo largo de mi carrera. He tenido la oportunidad de trabajar, de vivir en 9 países diferentes y trabajar en 23 países como ingeniera en petróleo y gas, con una maestría en petróleo y gas por la Universidad de Edimburgo que fue auspiciada por mi empresa y que ha sido un pilar fundamental para mi crecimiento profesional y personal. Y es ese apoyo que nos tienen que brindar nuestras familias, que nos brindan nuestras familias, pero que también nos brindan todos aquellos que estamos alrededor. Y aquí viene un mensaje que también les quiero dejar, y es que nosotros, más allá de las posiciones que tengamos o más allá de las empresas en las que trabajemos o de los roles que tenemos, cada uno de nosotros, hombres y mujeres,
tenemos una obligación de empoderar y ayudar y elevar a más niñas y mujeres. Y para eso no necesitamos ni de un puesto público ni un puesto privado. Para eso simplemente necesitamos la voluntad de querer ayudar. Y es decirles a nuestras niñas, a nuestras mujeres alrededor de nosotros que sí se puede llevar y mostrarles esos roles. Y por eso me alegro, Jorge, que tú le leas a tu hija sobre alguien como Angela Merkel, que además de ser canciller, que además de ser una de las cancilleres más exitosas que ha tenido Alemania, es una ingeniera en química. Entonces, sí se puede. Y el leerles sobre eso y ponerles esos roles femeninos a nuestras niñas es muy importante. Quiero contarles, esa soy yo trabajando en Australia, esa es mi primera asignación como ingeniera de campo, yo empecé en el campo. Y quizás el mayor crecimiento profesional, pero también personal que yo tuve en esos años fue que con 28 años manejaba un negocio de 30 millones y era la única mujer. Y en una industria como la de la energía, como la del petróleo y el gas, que es una industria manejada por hombres, en algún momento cuando tuve mis primeras gerencias, sentí que yo tenía que dejar de ser yo mismo para poder ser líder, para poder llegar, para poder ascender. ¿Y por qué sentí eso? Porque eran todos hombres, era yo la única gerente mujer y yo veía que todos aquellos que ascendían eran hombres y que eran fuertes, tenían ese liderazgo fuerte que suelen tener los hombres, ¿no? Y sentí esa necesidad de cambiar y tomó tener un buen mentor para que me dijera que yo no tenía que dejar de ser yo misma, que yo no tenía que dejar mi esencia femenina, que yo no tenía que dejar de ser princesa para poder liderar en una industria manejada por hombres. Y aquí viene mi segunda lección, y es que un buen mentor en una carrera profesional es muy importante, no solo porque se vuelven nuestro apoyo a las cosas que hacemos bien y se vuelven esa base para saber que podemos pisar fuerte, pero también porque también cometemos errores. Y que el cometer errores y tener un buen mentor es muy importante para que también nos diga las cosas que tenemos que mejorar. Yo agradezco todos los días a los buenos mentores y a los buenos sponsors que he tenido en mis 18 años, que han sido hombres y mujeres que se han atrevido a decirme que tenía que mejorar. Y a través de eso aprendí quizás la lección que hasta el día de hoy yo me recuerdo todos los días. Y es que la autenticidad es la clave del éxito, pero no solamente del éxito personal, sino también del éxito profesional. Y más importante del éxito es la clave de la felicidad, porque al final de cuentas tenemos una sola vida y si no somos felices, nada vale la pena. Hablé de los errores y esto es otro de los paradigmas o de los estereotipos que tenemos las mujeres. Y es que creemos que para poder ser exitosas tenemos que ser perfectas, porque nos han criado así. Tenemos que ser la princesa perfecta, la que luce bien, la que tiene el maquillaje perfecto, la que es delgada, que no tiene ni una libra de más ni una libra de menos, sino que es completamente perfecta. Y nosotras las mujeres, a diferencia de los hombres, esto es lo que espera la sociedad, nuestras culturas de nosotros. Nosotros tenemos que aprender a cometer errores y aprender de esos errores. Se aprende más de los errores que de los éxitos. Y en eso tenemos que aprender más de los caballeros que se atreven a cometer más errores que quizás los que nosotros nos atrevemos porque queremos que todo sea perfecto. Mi tercera enseñanza, se aprende más de los errores que de los éxitos. Y aquí les quiero hablar un poquito de estas siglas que en inglés en español son ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. ¿Y por qué quiero hablar de esto? Porque nosotros necesitamos, si queremos ser un país moderno, un país con innovación, un país que crezca inclusivamente y un país a la vanguardia del futuro, necesitamos empujar, necesitamos tener más niñas que se atrevan a estudiar ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. El 75% de los empleos para el 2025, según la UNESCO, serán empleos basados en estas carreras.
¿Por qué? Porque todos esos trabajos manuales que hemos venido haciendo a la historia pasarán a ser cosa del pasado. La inteligencia artificial, la automatización, van a llevar a que todos esos empleos se pierdan. Entonces necesitamos impulsar, motivar a que más niñas se atrevan. Solo así seremos un país con innovación, con bienestar social y económico y con crecimiento verdaderamente inclusivo. Y estos son un poco de estadísticas, el por qué es lo que tenemos. Y yo no solamente les voy a hablar del problema, sino también de lo que yo considero que es la solución. Empezamos muy bien, no sé si esto apunta, sí. Empezamos muy bien, esto es datos de Latinoamérica. Empezamos normalmente muy bien porque se están inscribiendo en la universidad un número muy aproximado entre mujeres y hombres. Y es más, nos estamos incluso graduando muy parecido, un poco más mujeres que hombres cuando nos graduamos de la universidad. Pero a medida que avanzamos en nuestras carreras, vemos como el porcentaje de mujeres que se mantiene, que se mantiene en el ámbito laboral o en el ámbito de investigación, en el ámbito de las ciencias, baja. ¿Y es por qué? Porque obviamente las mujeres queremos formar una familia, queremos ser madres, y aquí es donde tanto entidades públicas como entidades privadas tenemos que apuntar, tenemos que ayudar a que más mujeres se quieran mantener y es más, quieran alcanzar el nivel de doctorado, quieran alcanzar el nivel de investigadores. Tenemos que mejorar muchísimo estas cifras, el que solamente el 29% de mujeres, del 100% de investigadores sean mujeres, es algo que tenemos que llevarlo más hacia la paridad. El que solamente tengamos 35% de estudiantes que sean estudiantes de salud, ingeniería, matemáticas en Latinoamérica quiere decir que todavía tenemos mucho camino para recorrer. Y los bloqueos que tenemos son económicos, culturales y sociales. Tenemos que romper esos estereotipos. Tenemos que en cierta manera romper esa cultura que tenemos, porque 9 de cada 10 niñas en edad de 10 años considera que la ingeniería es algo de hombres, no considera que pueden ser. Tenemos prejuicios en los procesos de contratación, en ascensos, obviamente en la brecha salarial. Tenemos un predominio masculino en la ciencia y tenemos la ausencia de modelos femeninos. Y aquí es donde todos tenemos algo que hacer, todos. Porque necesitamos transformar las normas y los estereotipos sociales. Necesitamos que los padres y los profesores de jardines y escuelas entiendan que las niñas son capaces de estudiar carreras técnicas. Y eso está comprobado por un estudio del MIT, que eso se hace antes de los 6 años. Si hasta los 6 años las niñas no consideran que son buenas para las matemáticas, que pueden estudiar una carrera técnica, no lo van a hacer. Entonces necesitamos reeducarnos como padres y necesitamos reeducar a nuestros maestros y trabajar mucho en nuestro sistema educativo inicial para que más niñas se atrevan a estudiar carreras técnicas. Pero también tenemos que mostrarles modelos exitosos de mujeres que han estudiado carreras técnicas y que sí lo han logrado. Y por eso es que yo invito que este tipo de foros no solamente los hagamos acá en la comodidad de la capital, pero que también los llevemos a las escuelas. También nos atrevamos a ir a esas comunidades, como mencionó Leticia, a decirles que sí es posible. Tenemos que decirles que tienen que tener confianza en sus habilidades y tenemos que tener programas educativos cautivadores. Y aquí es donde está el pequeño aporte que nosotros podemos todos dar, y yo voy a hablar un poco de lo que SLB fomenta. Nosotros tenemos que inspirar a más niñas sobre la ciencia. Como gerente de SLB para Ecuador, Colombia y Perú, yo tengo el poder, y yo siempre digo eso, es un poder positivo de hacer cosas que impacten a las sociedades de los países que tengo el honor de manejar.
Nosotros tenemos varios programas en donde nos enfocamos en niños, pero sobre todo le damos un énfasis mayor a las niñas. Tenemos un programa de STEM, de lo que se llaman habilidades técnicas, que lo llevamos a las comunidades del Oriente Ecuatoriano, con el que impactamos anualmente a cerca de 800 niñas en el Oriente Ecuatoriano. ¿Y por qué el Oriente? Porque es el lugar donde nosotros estamos operando, es de donde nosotros tenemos que conseguir nuestra fuerza laboral. Yo no quiero que sea solamente Ruth, no quiero que sea solamente María, no quiero que sea solamente María Augusta ni Melissa, yo quiero que sean todas las niñas del Oriente las que se atrevan a estudiar carreras técnicas y a asumir estos roles y posiciones de liderazgo. El día lunes estamos anunciando, y no se puede ser lo que uno no imagina. Entonces tenemos que seguir fomentando la igualdad de género. Yo aplaudo las políticas públicas sobre equilibrio de género que se han aprobado en los últimos 2-3 años en el Ecuador. Y tenemos que tener ese apoyo profesional a las mujeres STEM, para que las mujeres sepan que sí pueden tener una familia, que sí pueden tenerlo todo, como yo siempre lo digo, y que aún así pueden continuar con sus carreras técnicas. El día lunes nosotros estamos anunciando esto en Coca y hoy lo van a escuchar de mi boca como una primicia, lo vamos a lanzar oficialmente en la ciudad de Coca. Nosotros hemos venido apoyando en los últimos 3 años un programa de educación STEM con la NASA, en el que llevamos a las niñas, tenemos un programa de educación de 6 meses en liderazgo, ingeniería, tecnología, ciencia, que termina con un programa de inmersión en la NASA. Lo hemos venido apoyando durante los últimos 3 años. Este año vamos a hacer algo un poco diferente. Además de llevarlas a la NASA, las vamos a llevar a que vean nuestros centros de producción, ingeniería, manufactura e investigación en Houston. Pero además de Houston, en Ecuador, en Colombia y en Perú. Son 24 niñas en total de la región. De las cuales serán 11 niñas ecuatorianas, 11 niñas del Oriente Ecuatoriano, de las provincias de Sucumbíos, Orellana y Pastaza, a las que podemos brindarle esta oportunidad para que sepan que hay algo más allá de lo que conocen y que sí pueden llegar. Mi sueño es que algún día ellas puedan llegar a ser la siguiente Ruth, y no solamente la siguiente Ruth, sino la siguiente CEO de una empresa multinacional como la que yo estoy liderando en este momento desde Ecuador, Colombia y Perú. Y a todas las mujeres que están acá, porque no se trata solamente de las carreras técnicas, también se trata de atrevernos a todo. Yo les hago siempre esta pregunta y esta es la que yo me hago a mí misma todos los días. ¿Qué te atreverías a hacer si el miedo no te paralizara? Y es una pregunta poderosa. Es una pregunta poderosa porque yo creo que las mujeres somos capaces de todo. Solamente tenemos que tener la voluntad de hacerlo, trabajar muy duro, prepararnos, reprepararnos, porque el mundo cambia. Tenemos que buscar los aliados oportunos y necesarios, pero también tenemos que divertirnos en el camino. La vida no es un sprint, es una maratón. Y como tal, y yo siempre lo digo, si no nos divertimos, esto no vale la pena, porque al final solamente tenemos una vida. Entonces, con esto yo las dejo. ¿Qué te atreverías a hacer si el miedo no te paralizara? Es algo poderoso para todas las mujeres y no tengamos miedo de dar ese paso al frente, muchas veces sin ver dónde estamos pisando, pero que todas somos capaces de lograrlo. Muchas gracias.